La siguiente comparecencia a la que vamos a dar inicio es la del vicepresidente del Consejo General de Colegios de la Profesión Veterinaria de España, don Gonzalo Moreno del Val, para informar sobre el impacto que la aplicación del Real Decreto 666/2023 de 18 de julio, por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios, está teniendo en la profesión de los veterinarios. Solicitud de comparecencia realizada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado. A continuación, inicia la intervención el vicepresidente, señor Moreno del Val. Tiene un tiempo máximo de 15 minutos. Fenomenal, muchas gracias. Soy Gonzalo Moreno del Val, veterinario, funcionario del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y vicepresidente de la Organización Colegial Veterinaria Española. Me encuentro ante ustedes para hablarles de los problemas a los que nos enfrentamos los veterinarios y veterinarias de todos los sectores en los últimos años y que recientemente nos han llevado a las calles. El Reglamento Europeo 2019/6 sobre medicamentos veterinarios establece un marco común regulatorio para todos los países de la Unión Europea. El reglamento, y esta es la primera, pero no la última vez que voy a corregir al ministro de Agricultura, no es necesario transponerlo, como dijo aquí hace 2 semanas. Resulta de obligado cumplimiento en todos sus elementos y es directamente aplicable en cada Estado miembro. Lo que sí pueden hacer los distintos Estados de la Unión Europea es regular de manera accesoria esa normativa europea con normativa nacional. Eso es lo que se hizo con el Real Decreto 666/2023 y así se indica en el propio Real Decreto. Y leo textualmente: el presente Real Decreto opera como disposición complementaria a la europea. Por tanto, la propia redacción del Real Decreto desmiente nuevamente las declaraciones del ministro en las que remarcó que no puede realizar cambios en él porque éste se ciñe a un marco regulatorio común en Europa. Aparte de las restricciones impuestas por el Real Decreto, en nuestro país tenemos otro problema añadido, y es la interpretación también restrictiva que se hace, a diferencia de otros países, del propio reglamento comunitario. De hecho, esta interpretación ni siquiera la comparten las distintas administraciones competentes de nuestro país. La Agencia Española de Medicamentos mantiene una interpretación mucho más laxa. De hecho, sabemos que la agencia y el Ministerio están negociando, al menos desde hace un mes, fíjense si están lejos las posturas, una nota interpretativa sobre alguna de las limitaciones más importantes que sufrimos. Mientras tanto, desde el Ministerio de Agricultura se nos ha pedido a los veterinarios tranquilidad porque la normativa supuestamente nos ampara y además se dice va a imperar la buena voluntad en el control por parte de las administraciones. Debo corregirles nuevamente. El Ministerio no puede prometer buena voluntad en aquello que ni siquiera le compete. La capacidad de inspección y control recae en las comunidades autónomas. Si el Estado no es capaz de establecer un criterio común entre sanidad y agricultura para que los inspectores lo apliquen, ya puedo adelantarles que la norma acabará por ser interpretada de manera diferente en cada comunidad, en cada provincia o incluso por cada inspector. Afrontamos un escenario, pues, de falta de seguridad jurídica, lo que no parece la mejor garantía para ejercer una profesión de cuyo trabajo dependen el bienestar animal y la salud pública. Además, en la elaboración e interpretación de estas normativas no se ha tenido en cuenta la profesión veterinaria ni sus peculiaridades. Son muchas especies y patologías diferentes, gran variabilidad de tamaños y pesos, pocos recursos farmacéuticos, etcétera. Y nada de eso se ha considerado. Se legisla desde la creencia de que los veterinarios no trabajan adecuadamente y se nos criminaliza. Realmente se desconoce la realidad del sector y falta una visión práctica, técnica y científica. Los veterinarios hemos tratado de trasladar esta problemática al ministro. Entendemos que las normas no las ha elaborado ni interpretado él, pero pese a que declara que nos respeta, a día de hoy sigue sin recibirnos. Por sus manifestaciones en esta misma Cámara podemos comprobar que sí que le preocupan otros aspectos, como las consecuencias electorales que pueda tener enfrentarse a los tutores de animales de compañía. A ellos se dirigió el ministro en el referido pleno para transmitirles un mensaje de tranquilidad e indicar que la ley nos permite a los veterinarios prescribir aquello que realmente necesitan nuestros animales de compañía. También voy a desmentir esto.
Esta es una problemática que nos afecta a todos como sociedad. Y, señor ministro, está procurando usted un grandísimo consenso. Hemos recibido ya el apoyo de organizaciones que en otros aspectos resultaría complicado que pudieran coincidir, como el PACMA, Asaja o la Federación de Caza. Además de casi 200.000 ciudadanos se han puesto de nuestro lado en peticiones por Internet. Todos perciben lo mismo que nosotros, que se está poniendo en peligro la salud y el bienestar animal y con ello la salud pública. Trataré de explicarlo a continuación. En primer lugar, los problemas que afectan a la libertad de prescripción y que provienen de una interpretación errónea y restrictiva del reglamento. Primero, el seguimiento estricto de las fichas técnicas. En España, el uso de medicamentos al margen de autorización de comercialización está estrictamente restringido. Y leo literalmente la interpretación del Ministerio de Agricultura. Los medicamentos deben emplearse exclusivamente conforme a las indicaciones, especies y regímenes de dosificación establecidos en la ficha técnica, sin posibilidad de desviación. Sin embargo, el Reglamento Europeo establece que los medicamentos deben usarse conforme a los términos de autorización, pero también contempla su uso fuera de estas condiciones. A diferencia de España, en otros países comunitarios, para aclarar este aspecto y otorgar mayor seguridad jurídica al trabajo de los veterinarios, se han emitido notas aclaratorias que amplían la libertad del veterinario para realizar prescripciones fundamentadas en su criterio profesional y conocimiento científico. Es el caso de Francia, que permite modificaciones que el veterinario debe justificar con publicaciones científicas, o el de Suecia, que ha aclarado: nunca, leo literalmente, nunca la intención de la legislación puede ser no permitir a un veterinario ajustar el uso de un medicamento en relación con la ficha técnica. Pero hay más ejemplos. En España, sin embargo, el Ministerio impide a los veterinarios tener cierta flexibilidad justificada en el uso de medicamentos fuera de lo establecido en su ficha técnica y, por tanto, conduce a problemas de salud y bienestar animal y de salud pública. Fíjense que hasta la Agencia Europea del Medicamento reconoce que el seguimiento estricto de las fichas técnicas puede provocar, en algunos casos, el aumento de resistencias a los antibióticos, el espíritu contrario a la norma. Y permítanme la licencia, con todo el respeto, de poner varios ejemplos figurados que trataré de personalizar en sus señorías, para que vean que efectivamente esto podría llegar a afectarnos a todos. La familia de la senadora del Partido Socialista, María José Villalba, mantiene desde hace generaciones una pequeña granja de oveja raza aragonesa. La ganadería es una de las principales actividades que más y mejor permiten fijar población en la llamada España vaciada. Esta explotación ha estado afectada por problemas de enteritis bacteriana, sensibles al tratamiento con una clortetraciclina autorizada en veterinaria en el año 1994 y cuya ficha técnica no se ha modificado desde entonces, hace más de 30 años. Lo otro era figurado, esto es real. Pese a que el veterinario conoce que la evidencia científica actual recomienda una dosis hasta 6 veces superior a la establecida en la ficha técnica, ha tenido que utilizar esta última. Esto, lejos de aliviar el problema de salud y bienestar que sufren los animales y las pérdidas económicas que esto supone, ha generado, al aplicar una dosis subterapéutica de antibiótico, la aparición de bacterias resistentes que dificultan la resolución del problema, restan viabilidad a la granja y generan un problema de salud pública que puede incluso acabar afectando a sus propietarios. El segundo problema de interpretación es la falta de flexibilidad en la prescripción excepcional. Y es que respecto al anterior problema, desde el Ministerio solo se nos permite una excepción. Y es, vuelvo a leer textualmente, la aplicación de la cascada por vacío terapéutico y solo en el caso de que no existan medicamentos autorizados para una especie e indicación concreta. Esto está previsto en el reglamento, que establece que cuando no existen medicamentos veterinarios autorizados para una indicación relativa a una especie animal, el veterinario responsable, bajo su responsabilidad personal directa y en particular para evitar un sufrimiento inaceptable, podrá excepcionalmente tratar a los animales o con un medicamento veterinario autorizado en ese estado o en otro para esa indicación otra o de otra especie, o con un medicamento autorizado en humana. El problema es que nuevamente, y a diferencia de otros países, España
hace la interpretación más restrictiva de la Unión Europea. Antes de explicarlo, quiero subrayar que utilizar esta vía excepcional, como he remarcado, carga al veterinario de responsabilidades y solo las asume con el fin de paliar un sufrimiento injustificado o evitar riesgo importante para animales y personas. No obtiene ningún beneficio personal o económico. Este riesgo es aceptado por los veterinarios para procurar un bien ajeno, asumiendo unas responsabilidades importantes. Lo hace para cubrir los vacíos que se producen en la medicina veterinaria y que, por cierto, no son su responsabilidad. Ante este problema, el Ministerio vuelve a mostrarse rígido, indicando que, literalmente, en todos los casos, siempre que exista un medicamento autorizado en España para la especie animal y la indicación que se quiere tratar, no podrán prescribirse otros medicamentos. Esto nos lleva a situaciones como la siguiente, y volvemos al espacio figurado. Jo Pesum Podenco, de 7 años, responsabilidad del senador de Compromís, Enric Xavier Morera, lamentablemente tiene leishmaniosis desde hace 1 año y medio, una enfermedad común en animales que viven en el litoral mediterráneo, pero que también afecta a las personas. Es una zoonosis. Se ha estado tratando con antimoniato de meglumina y con alopurinol. Es el tratamiento que recomiendan las principales asociaciones científicas, pero con la actual normativa el alopurinol no se puede usar, ya que, pese a ser un principio activo utilizado internacionalmente en veterinaria, en España solo tenemos fármacos de humana. Por ello, lo siento, pero no se va a poder tratar adecuadamente a Job, que seguirá enfermo y siendo portador del parásito, con las posibles consecuencias no solo para su salud, sino también el riesgo que supondrá para las personas que vivan cerca de él, entre ellos sus propietarios. Ahora vamos a evaluar los problemas establecidos por la norma española, principalmente por el Real Decreto 666. Hemos visto las interpretaciones de la europea, ahora lo que marca la norma española, y que España podría solventar con una modificación de la normativa. El primero, la categorización obligatoria de antibióticos. Antes de que entrara en vigor el Real Decreto 666, España ya había reducido el 70% de los antibióticos usados en ganadería. Por otro lado, su uso en animales de compañía supone, según el Ministerio de Sanidad, el 0,19% del total de antibióticos consumidos en nuestro país, incluidos los de humana. Aún así, el Ministerio de Agricultura parece pensar que el problema de las resistencias lo generamos los veterinarios y decidió establecer el marco más restrictivo para el uso de antibióticos en veterinaria de la Unión Europea. En Europa, la categorización de antibióticos es una recomendación de la Agencia Europea del Medicamento, clasificándolos en función del riesgo que su uso representa para las resistencias antimicrobianas. Una perspectiva que ya aplicaba nuestra profesión antes del Real Decreto, según reflejan informes de la Agencia Europea del Medicamento que indican que los veterinarios solo recurrimos a los antibióticos más restringidos del grupo B en un 3% de los casos. En España, con el Real Decreto, los antibióticos de categoría superior solo podrán utilizarse cuando los de categoría inferior resulten ineficaces, retrasando la aplicación de ciertos tratamientos. Además, el uso de la categoría B requiere pruebas de cultivo y sensibilidad antes de su administración, excepto en casos de urgencia. Todo esto sin considerar particularidades de nuestro sector, como que el mercado de medicamentos veterinarios está dirigido a más especies y es mucho más reducido que el de humana. Por poner un ejemplo, en el grupo D de antibióticos solo existen fármacos autorizados en veterinaria para el 25% de los principios activos. El segundo problema que marca la normativa española es el suministro de medicamentos por parte de los veterinarios a través de la modificación del Real Decreto Legislativo 1/2015. Y es que en España, y pese a que el reglamento europeo lo permite, los veterinarios no están autorizados para vender medicamentos según una disposición establecida en el Real Decreto Legislativo 1/2015. En Europa somos una excepción, ya que impera un sistema de distribución de medicamentos veterinarios en el que los profesionales de la veterinaria tienen la facultad de prescribir y suministrar los fármacos necesarios para completar los tratamientos de sus pacientes. Con este modelo, siguiendo la filosofía del uso racional de medicamentos, se recibe la cantidad justa y necesaria de fármacos directamente tras la consulta, asegurando una continuidad asistencial directa
e impidiendo queden sobrantes en los hogares de los tutores y evitando riesgos de uso indebido. Algo que puede suceder con frecuencia en contra del espíritu de la norma debido a que la disponibilidad de estos fármacos en otros ámbitos es limitada y además resulta imposible disponer de envases apropiados para cada animal y adaptados, por ejemplo, en concentración y número de comprimidos a su peso corporal. Y el último problema, y con esto acabo, el sistema de notificación de prescripciones Presvet. España cuenta con un sistema oficial para la recopilación de datos relativos a venta y uso de antibióticos de veterinaria. Se llama ESUAVET y está gestionado por la Agencia Española de Medicamentos. Este sistema utiliza unidades de medida estandarizadas a nivel de la Unión Europea y, según reconoce el Ministerio de Sanidad, es suficiente para cumplir con las obligaciones establecidas por el Reglamento Europeo. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura ha implementado mediante el Real Decreto 666 y, a diferencia de otros países europeos, un sistema adicional de recogida de datos, Presvet, que no utiliza las unidades de medida estandarizadas por la Agencia Europea del Medicamento ni se contempla en el reglamento. El sistema genera una duplicidad evidente y va en contra del objetivo del reglamento de reducir la carga administrativa. Presvet no solo es, pues, innecesario, sino que además es excesivo, porque exige comunicar una gran cantidad de información difícilmente justificable de cada prescripción, como por ejemplo el porcentaje de envase que se va a utilizar en el tratamiento. Por otro lado, en Europa, la exigencia de notificación de ventas y uso de antimicrobianos en animales de compañía no se implementará hasta el año 2030. Presvet no puede aportar esos datos ni es el sistema oficial para comunicarlos, pero aún así está recogiendo de manera obligatoria y 5 años antes de lo establecido los datos de todas las prescripciones de antimicrobianos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Morero del Val. Abrimos